Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, como sea en el lugar donde ustedes me escuchan. Que el Señor les bendiga. Voy a continuar con el, el libro del Evangelio de Juan. Esta vez vamos a seguir en el capítulo 1. Vamos a ver solamente un versículo, el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quería decir Juan al decirnos esto? Y aquel verbo fue hecho carne. Juan desea dejar en claro que ese verbo creador, ese verbo que es la palabra misma de Dios, fue hecho carne, es decir, vino al mundo como humano. Aquí hay que aclarar dos cosas: el objetivo del Evangelio y el intermediario de la salvación es Jesucristo, que nació como niño en este mundo. No es el objeto su madre María, al cual el evangelista Juan ni siquiera la menciona, con la excepción de las bodas de Caná y el momento de la crucifixión de Cristo, en donde Jesús dialoga con su madre y su discípulo Juan. Es gracias a los otros evangelistas que se tiene documentación de María, pero el mensaje es tan claro como este: el único Salvador del mundo es el Hijo de Dios. Por 2000 años, de igual manera, se ha tergiversado. Esto es obra del demonio y ambiciones de ciertos grupos, y en muchos casos se ha dado más importancia a María que a Jesús, y se lo ha dado por el mismo sentido que comenzamos a pensar en manera lógica. Si María es la madre de Jesús y Jesús es Dios, entonces infiero occidentalmente, María es la madre de Dios. María es una sierva que fue usada con uno de los mejores propósitos por Dios. En todos los pasajes se habla de María, su madre. En ninguno de los pasajes de todo el Nuevo Testamento se le da el atributo de Virgen María, sino se le dice la madre de Jesús. El atributo dado de Virgen María, pues solo fue virgen antes del parto y así dio a luz como virgen. Pero el Evangelio de Mateo claramente indica que después hubo una vida marital normal con José. Les leo Mateo 1:24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, y no la conoció. Esta parte se refiere a las relaciones sexuales, hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Ahí dice claramente, no la conoció hasta. El verbo conocer es designado bíblicamente para relaciones sexuales de pareja. Ninguno de los apóstoles y primeros cristianos dio culto a María, porque no era lo correcto. Tampoco le daban el prefijo de santísima, tampoco de virgen, porque ese prefijo de santísimo solamente es aplicado a Dios Padre y su Hijo. Todos los hombres somos santos. Si Dios en su voluntad nos ha llamado, hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios y en su nombre somos salvos y santos. El culto a María fue creado equivocadamente para saciar la sed pagana de reemplazar a las diosas griegas Atenea, Diana y otras diosas en templos antes paganos. Estos templos fueron reemplazados por iglesias cristianas. No es bíblico el culto a María. No hay pasaje alguno en donde se adore a María o se postren ante María,
pero en la Biblia se encuentran pasajes en los cuales se menciona que se adora a Jesús. La adoración a María es invención humana creada en el siglo II y III, en que se crearon más invenciones y se tergiversó las escrituras y tergiversan aún en el presente la palabra de Dios. La obra salvífica es el Verbo. La persona principal de todo el plan de salvación es Jesús. Pedro, en su primer discurso bajo inspiración del Espíritu Santo, lo proclama claramente. Lo dice en Hechos, capítulo 4, versículos del 11 al 12. Refiriéndose a Jesús, es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salud, es decir, salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Debo sacar de mi mente que alguien más me va a ayudar en esta vida o en la otra. No hay fe ni en santos, ni en vírgenes, ni en ninguna otra cosa, sino solamente en el Verbo que es Jesús. Porque Jesús es quien hace la voluntad de su Padre, desde que vino a este mundo hasta cuando murió en la cruz. De esta forma, puso su vida para posteriormente volver a tomarla, porque así fue la voluntad de Dios. Pablo resume lo que predicamos y lo que debemos practicar cristianamente. 2 Corintios 4, del 5 al 6 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y nosotros, vuestros siervos por Jesús. Ellos tampoco se ponen ningún título, sino dicen vuestros siervos por Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y aclara también en la primera carta a los Corintios, 1 Corintios 15, del 1 al 4, se lee: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hasta aquí el pasaje de 1 Corintios. Y aquel Verbo fue hecho carne. Seguimos en esta parte de este versículo. Indica además que Cristo vino a ser humano como lo es usted, como lo soy yo, con las mismas limitaciones físicas, entre las cuales están sudar, cansarse, llorar o incluso necesidades biológicas básicas como tener sed, hambre, etc. Un ser completamente de carne. La diferencia es que este ser estaba consciente de lo que era antes de nacer, de lo que era habiendo llegado a existir como hombre o de lo que había de hacer. Un ser humano que estuvo siempre buscando la voluntad de su Padre. Ahora sí, continuamos con la siguiente. Y habitó entre nosotros. En el libro de Éxodo encontramos el establecimiento de Dios entre su pueblo en una tienda. Para nuestro español, y para darle significado importante, lo traducen como tabernáculo. Pero en hebreo es simplemente la palabra tienda. Ohel, pronúnciese Ohel, con J emitida desde la garganta. Ohel. Y harán un santuario para mí, dice Éxodo 25, 8 al 9. Y habitaré en medio de ellos,
conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo o tienda y el diseño de todos sus utensilios. Esta tienda de Dios para habitar en medio de su pueblo estaba fuera del campamento. Así lo dice Éxodo 33:7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, porque por la santidad de Dios no podía estar estrictamente hablando en medio de su pueblo. La realidad del pueblo de Israel en ese desierto no era diferente de la realidad de Abraham. Todos vivían en tiendas en un campamento y así peregrinaron en tiendas durante 40 años, que es lo que indicó Dios. Y esta realidad de vivir en tiendas es algo que Dios incluso lo estableció como fiestas. La semana del Sukkot, en donde Israel vive en una sukkah o tienda. El tabernáculo o la tienda de Dios se mantuvo hasta que David tuvo la iniciativa de construirle una casa a Dios. David, que también había hallado gracia ante Dios, permitió que su hijo Salomón lo construyera y lo denominaron el templo. El templo por detrás sigue representando la tienda de Dios para los judíos posteriores. Fijarse que mientras normalmente los templos idolátricos se establecen en medio de los pueblos y al cuidado de los hombres y son suntuosos y excéntricos, la tienda establecida por Dios no podía estar en medio del campamento. Además, no necesitaba ser cuidada por hombres. Lo de fuera del campamento también recuerda a la muerte de Jesús, fuera de la ciudad de Jerusalén, pues el cuerpo de Cristo representaba esa tienda de Dios. En el Evangelio de Juan, la palabra habitar viene a tener sentido de se hizo enramada, levantó carpa, moró, levantó su tienda. De la misma manera que Dios levanta su tienda o tabernáculo en su pueblo Israel en el desierto cuando la presencia de Jehová se sentía en su pueblo. En Éxodo 25 del 8 al 9 leemos: y han de hacerme un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme con todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Del mismo modo que Dios habitó en medio de su pueblo en el desierto luego de la salida de Egipto durante 40 años, así vino Jesús a habitar en medio de su pueblo como hombre en tiempos de Herodes, el rey de Judea, Herodes el Grande. En el griego original no dice habitó, sino dice hizo tienda entre nosotros, porque se usa la palabra griega que viene de una raíz que significa extender su tienda, al modo como lo hizo Dios en Éxodo en el tabernáculo, la tienda. Entonces no da solamente la idea de habitar, sino que puso su tienda o tabernáculo en medio. Ahora ya no fuera del campamento, sino entre nosotros. No hay más gozo en esta maravilla que hizo Dios, el Dios vivo, que estaba aquí en esta tierra, y eso en nada de la vida puede compararse. Esta es la razón que Jesús, cuando desalojando a los mercaderes del templo de la tienda del viejo pacto, se lee en Juan 2, del 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, es decir, destruid esta tienda, y en 3 días
lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, es decir, de la tienda de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Porque en ese cuerpo Dios había establecido su tienda en Jesús. Y esta vez el templo de los judíos ya no tenía el sentido, porque Jesús traía el modelo de tienda que había mostrado a Moisés para construir el tabernáculo, la tienda. Por lo mismo que la tienda de Dios no estaba dentro del campamento, Jesús lo mataron fuera del campamento, terminando así con su templo o tabernáculo judío, y yendo al Padre al templo perfecto, cuyo modelo fue enseñado a Moisés y que lo rechazaron en Jesús. ¿Para qué vino el Dios soberano a habitar entre nosotros? Es la pregunta. ¿Por qué incomodarse en venir a vivir una vida limitada en un cuerpo humano? Porque Dios ideó un plan de salvación para la humanidad. Así fue profetizado por Isaías en una visión que él recibió. Eso lo leemos en Isaías 6, del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hasta aquí el pasaje. La visión de Isaías indicaba que Dios venía a esta tierra a llenarla con su gloria. La venida de Dios a esta tierra implicaba que la gloria de Dios cubriría a esta tierra, y por lo tanto, ante esa santidad de Dios, el hombre no estaría preparado, pues la ira de Dios ante el pecado es muerte. Por eso, al darse cuenta Isaías de la presencia de Dios en esta tierra, exclama en Isaías 6:5: Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Imaginad que Isaías, siendo profeta de Dios, tenía esta angustia de su realidad ante Dios. ¿Cuánto más el resto de la humanidad? El destino era la muerte ante su presencia. Por eso, el proceder de Dios para Isaías, pues ni siquiera Isaías podía estar ante la gloria de Dios, se ve en Isaías 6, del 6 al 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La única manera en que el hombre pueda sobrevivir y ver la gloria de Dios era de que Dios le quite la culpa y le limpie del pecado. Se produce luego un diálogo entre Isaías y Dios, que en realidad representa un diálogo entre el Hijo y el Padre. Después oí una voz del Señor que decía, esto lo leemos en Isaías 6, del 8 al 10. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos dirá? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Hasta aquí. Es por eso que Jesús, al dar el significado de la parábola del sembrador, indica esto. Lo leemos en Mateo 13, del versículo 13 al 17. Por eso les habló por parábolas,
porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Mas bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Jesús, al reemplazar él y haya para él sanidad, y yo lo sane, está indicando que Jesús está ahí presente, cumpliendo la profecía de Dios dada que indicaba que él vendría a esta tierra. Pero la profecía no termina aquí. En forma de pregunta, Isaías sondea la fecha del cumplimiento y de la venida de Dios con su gloria en esta tierra. Eso lo leemos en Isaías 6, versículos del 11 al 13. Y dijo: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto. Hasta que Jehová hubiera echado lejos los hombres y multiplicara en medio de la tierra la desamparada, pues aún quedará en ella una décima parte y volverá, bien que habrá sido asolada. Como el olmo y como el alcornoque, de los cuales en la tala queda el tronco, así será el tronco de ella, la simiente santa. Por lo cual daba un tiempo que debía cumplirse. Y había que leer bien: la destrucción de su pueblo llegaría al extremo que la tierra se torne desierto. Por eso es por lo que el ministerio de Juan debía empezar en el desierto, como recordatorio de lo que Dios había indicado a Isaías. La destrucción de su pueblo también indicaba que era como la destrucción del árbol, el cual era talado por un hacha hasta que quede el tronco y, si es que es posible, en las raíces. Por eso luego Isaías dice en la profecía, en el capítulo 11, versículo del 1 al 5: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oyeren sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto en sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Juan el Bautista, por lo tanto, indica el tiempo en el cual debía de cumplirse esto, al decir, Mateo 3:16, ahora ya también está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. En el cumplimiento del tiempo vendría la gloria de Dios y se manifiesta al hombre. Así lo indica más adelante la profecía de Isaías, en Isaías 40, del 1 al 5. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados.
Vos que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, que la boca de Jehová habló. La siguiente sección del Evangelio de Juan responde a estas preguntas que he aclarado. Y dice el pasaje de Juan 1:14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque hasta esta altura de la historia de la humanidad, no se había visto la gloria de Dios. Dios nos dio a conocer esa gloria del Padre. Moisés, quien estuvo más cerca de ver el rostro de Dios, tampoco logró ver esa gloria. Él entonces dijo, en Éxodo 33, 18 al 23 dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y será que cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Aquello que Moisés quiso ver y no pudo, esa gloria de Dios, vino con Jesús. La gloria puede significar varias cosas. Por un lado, la grandeza o magnificencia de Dios. Por otro lado, su esplendor. Y también se puede asociar poder con la palabra gloria. La gloria de Cristo proviene de lo que concluye el versículo, lleno de gracia y de verdad. Aquí la palabra gracia o charis, que es en griego, significa con agrado, amabilidad, belleza, encanto, la belleza de Dios. Pero también es sinónimo de la palabra misericordia y amor, o mejor dicho, un amor misericordioso. Se puede leer entonces que Jesús estaba lleno de ese amor misericordioso y de verdad para con el hombre, al punto que dio su vida por esta humanidad. Jesús es la gloria de Dios, así lo cita Pablo en 2 de Corintios 4 al 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos 1, 3, versículos 3 al 4, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentado todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. ¿Y qué hay acerca de la verdad? Jesús nos trajo esa verdad, la verdadera manera de buscar a Dios, la verdadera manera de amar a nuestro hermano, la verdadera manera sobre la cual está nuestra situación de pecado. La verdad sobre cuán lejos están los objetivos de este mundo material respecto de los objetivos del reino de Dios. Jesús nos trajo la verdad sobre la ley, nos trajo la verdad sobre la misericordia o gracia de Dios que debía aplicar su pueblo Israel. Sus enseñanzas son verdad en sí, son una verdad dada por Dios Padre para toda la humanidad
ya no limitada a un pueblo judío, sino abierta para todas las naciones. Una verdad que viene a ser sinónimo de hacer el bien. Juan 3:21 dice: mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. Esa verdad que más adelante explica Jesús en Juan 8 del 31 al 32. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa verdad que nos lleva al conocimiento de Dios. Lo encontramos en Juan 14, versículos del 6 al 7. Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esa misma verdad que es atribuida a la tercera persona de Dios, el Espíritu Santo, en Juan 14, 16, 17 se lee: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será con vosotros, y será en vosotros. Quien también da testimonio, eso lo leemos en el Juan 15, 26. Pero cuando viene el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. La verdad que es atribuida a Dios Padre como el Dios verdadero. Esto lo encontramos en Juan 17:3. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Esa verdad que viene a ser la palabra de Dios. Lo encontramos en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, refiriéndose al mandamiento dado por Dios Padre a Dios Hijo, y que fue traída como un mandamiento y una vida de enseñanza dada por Jesús en los evangelios. Hasta aquí es el estudio que tenemos sobre Juan, capítulo 1, versículo 14. Estoy publicando al momento libros en Amazon sobre estos estudios. Espero los lean, pero de igual manera, si alguien dice: yo no tengo dinero para comprar, o él está vendiendo la palabra del Señor, no la vendo. Es porque he hecho libros con formato, me ha tomado tiempo y lo quiero entregar a la gente. Todos estos estudios están en la página web de Evangelios de Jesucristo. Usted simplemente puede buscar Juan 1:14 y lo encontrará, lo mismo que le acabo de leer. Así que la Biblia, la palabra de Dios, también la estoy poniendo gratuitamente en mi sitio web. Solamente que ahí lo encontrará en secciones. Esta sección es un estudio más que he publicado en la página de Evangelios de Jesucristo. Esto es todo por hoy, y que el Señor les bendiga, que el Señor les dé sabiduría para encontrar en primer lugar la misericordia, que Dios igual les dé sabiduría para entender la palabra, y espero que si en algo puedo orientar, si en algo puedo ayudar, pues eso es lo que intento con todo amor. Que la paz del Señor sea vuestro corazón, y pues nada por ahora. Espero Dios me dé la vida y la oportunidad de permitir el siguiente estudio. Que el Señor les bendiga en todo tiempo.